Lo dijo en la primera hora. Amanecemos con una muy buena noticia y entremos en materia con el comentario del día de hoy. En medio de tanta cosa, en medio de tantas vicisitudes, como pasó la semana anterior con Daniel Pintado nos ha vuelto a regalar una gran alegría al Ecuador. Lo hizo la semana anterior con la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha, recapitulando aquella espectacular victoria de Jefferson Pérez Quesada, con quien conversamos el día lunes acá para analizar justamente la victoria de Daniel Pintado. Igualmente Jefferson, que obtuvo la primera medalla olímpica y el primer oro olímpico para Ecuador en Atlanta 96, lo hizo en los 20 kilómetros marcha. Daniel Pintado hizo lo propio. Y Daniel junto a Glenda Morejón esta madrugada consiguen una segunda medalla para el Ecuador en estos Juegos Olímpicos, la presea de plata en la maratón de marcha por relevos mixtos de París 2024. Qué gran noticia, realmente. Hermoso realmente lo que se puede apreciar. Le voy a pasar una fotografía a Roberto Carlos en este momento, un poco para matizar nuestro comentario con esta gran noticia de nuestros deportistas ecuatorianos, que por supuesto siempre hay que destacar. El deportista ecuatoriano per se es un ejemplo de lucha contra la adversidad. Nuestros atletas, muchas veces en condiciones complejas, sin el apoyo en varias ocasiones del sector oficial, de las federaciones deportivas, etcétera, salen adelante y son una demostración de pundonor y de esfuerzo. La nota periodística que publica ya Diario El Universo esta mañana da cuenta que Ecuador confirmó su poderío en la marcha olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024, al quedarse con la plata en la maratón por relevos mixtos, presea lograda este miércoles con la imbabureña Glenda Morejón y el azuayo Daniel Pintado. Ajustada pelea entre Ecuador y España, que finalmente alcanzó el oro con la actuación de María Pérez y Álvaro Martín, una presea que se definió en el último segmento, sin que Morejón logre descontar hasta los 25 segundos que consiguió el español en el arranque del último tramo de los 42.19 kilómetros. Ahí está la fotografía para quienes nos siguen en Facebook y en YouTube, la fotografía de nuestros medallistas olímpicos, de nuestra Glenda Morejón y nuestro Daniel Pintado. Dice la crónica, Pintado abrió la prueba, el campeón olímpico de los 20 kilómetros mostró una buena recuperación tras la prueba cumplida la semana anterior y se puso entre los primeros de la competencia para la entrada de Morejón luego de los primeros 13,4 kilómetros. La ibarreña, sexta en la prueba de los 20 kilómetros, mantuvo el ritmo de la competencia en el segundo segmento, pero debió hacer frente a las amonestaciones que le exhibieron los jueces de prueba. Las sanciones también liberaron el camino a los punteros de la competencia tras dejar los jueces en zona de espera por 2 ocasiones a la pareja china, una de las principales favoritas al podio. Pintado marcó el paso en el tercer segmento, donde pudo ponerse a la cabeza de la carrera con un ritmo solo sostenido por el español Álvaro Martín, en un duelo repetido por lo que fue la pelea del oro en los 20 kilómetros la semana pasada. La diferencia es que la semana pasada Pintado derrotó a Martín. En esta ocasión Martín logró el oro frente a la plata de Pintado. Los tricolores también vieron tarjetas amarillas, lo que hizo que Pintado controle el ritmo y la técnica en el tercer relevo, situación de carrera que dejó a Morejón detrás de la española Pérez, con quien debió batirse por la cima del podio. La imbabureña no pudo remontar y la española se fue en solitario hasta la meta al pie de la Torre Eiffel para dejar a Ecuador con el segundo lugar e Italia con el tercero. España se quedó con la presea dorada con un registro de 2 horas, 50 minutos y 31 segundos, con Ecuador a 51 segundos y con una diferencia de 1 minuto con 7 segundos se ubicó Australia. La dupla peruana, integrada por Kimberly García y César Domínguez, se ubicó en el cuarto casillero. Quintos fueron los mexicanos Alegna González y Ever Palma, y séptimos los brasileños Vivian Laira y Caio Bonfim, entre los mejores latinoamericanos. Con la medalla de plata conseguida por los andarines ecuatorianos en la maratón por relevos mixtos, Ecuador consiguió su segunda medalla en París 2024, luego de la conseguida por Pintado en los 20 kilómetros marcha. Esta fue la cuarta presea en la historia de la marcha ecuatoriana, la segunda de plata luego de la presea alcanzada por Jefferson Pérez Quesada en los 20 kilómetros en Pekín 2008. No queda más que aplaudir. Gracias, Nahuel Mendoza, dice que también ganó el oro que le entregó quien, Elenita. Abrazo. Ganó el primer lugar en su corazón, dice, le vio.
al querido Nahuel Mendoza. Bueno, abrimos obviamente el comentario con esta muy buena noticia. Me dice César que a las 14 horas tendremos a semifinales de lucha con Lucía la Tigre Valverde. Que le vaya muy bien, sería espectacular que hoy también podamos tener la posibilidad de otra medalla olímpica, que se llene el camino para otra medalla olímpica, pero ya tenemos 2 en estas Olimpiadas, lo que hasta antes de Atlanta 96 hasta Barcelona 92, Ecuador no había tenido un papel tan protagónico. Siempre nos habíamos quedado con el mito de el 4º lugar en la natación de Múnich 1972 de Jorge Delgado. En la competencia de estilo mariposa. Ese fue, digamos, el hito más importante en el olimpismo ecuatoriano hasta Barcelona 92, pero llegamos a Atlanta 96 y ya Jefferson nos permitió justamente tener acceso a una medalla. Y lo que también se publicó el día de hoy, que me parece muy interesante, me parece que uno de los estalígrafos internacionales, ¿dónde está? Por aquí tengo el exacto, Mr. Chip, que es un reconocido estadígrafo internacional, da cuenta que Brian Daniel Pintado, plata el día de hoy junto a Glenda Morejón y oro la semana anterior, es el primer deportista ecuatoriano que gana 2 medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos. Esto también marca el hito de Daniel Pintado, 2 medallas en los mismos Juegos Olímpicos. ¡Wow! Realmente hay que felicitar, ¿no? La colega Carol Noroña decía, los marchistas ecuatorianos Glenda Morejón y Daniel Pintado ganaron la medalla de plata olímpica en la marcha de relevos mixtos. Gracias por ser la alegría en medio del dolor. Que el gobierno lo entienda, el deporte es vital, el deporte sí salva vidas. Importante, justamente los aportes de nuestros amigos, de nuestra audiencia, de nuestros colegas, ante esto que realmente nos da una alegría y que nos permite tratar de encontrar una válvula de escape ante tanta cosa. Esto que decía Carol, ¿no? Gracias por ser la alegría en medio de tanto dolor. Ayer fue otra vez un día doloroso. Una persona en Manta fue acribillada. Una cosa terrible, ¿no? Déjenme ver por aquí la nota. El dueño de una... el de ayer, entiendo que era un mecánico. Hace 2 días asesinan al propietario de una empresa envasadora, igualmente en Manta, aparentemente por negarse a pagar vacunas. Ayer acribillan a un mecánico y hieren a una mujer en Manta. Pero es una cosa de película. Al menos 60 indicios balísticos. 60 disparos. De terror esto. Dejó un ataque armado direccionado, dice la nota de primicia registrado la mañana de ayer en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, en Manabí, provincia que se mantiene en estado de excepción por los altos índices delincuenciales. Emerson Luna, jefe del distrito de policía de Manta, informó que el hecho dejó un mecánico asesinado y una mujer herida. La víctima mortal fue identificada como Ronnie Piguaya Mendoza, de 34 años, quien no registraba antecedentes. La policía aseguró que están analizando los videos de seguridad y que la víctima estaba estacionada en un vehículo. Posteriormente, 2 tiradores bajaron de otro automotor y dispararon con armas tipo fusil. Además, cerca del sitio, un vehículo en llamas fue abandonado, el cual habría sido utilizado por los atacantes. Este es el país real. Por eso el deporte por lo menos se convierte en una suerte de válvula de escape. Aplaudimos a nuestros deportistas en medio de tanto dolor. Pero eso que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador, en donde los políticos están en otra onda, que graban videos, que se mandan indirectas, que se insultan en las redes sociales y que no entienden que esto es lo que pasa en el Ecuador. No terminan de comprender. No terminan de comprender. No terminan de comprender que, por ejemplo, tenemos un sistema carcelario paupérrimo, que ya lo vamos a revisar. Hay una declaración de la ministra del Interior que creo que no va de la mano con lo que está pasando en el Ecuador. Y hay, yo les decía ayer, hay una referencia sobre la última encuesta de la empresa Comunicaliza, que quiero empezar analizando el tema seguridad. Vamos poniendo algunos detalles de la encuesta. Vamos con el primero. Primero la ficha técnica de la encuesta que se difundió ayer. Esta encuesta se difundió el 5 de agosto, o sea, fue cerrada el 5 de agosto, hace 2 días. Es una modalidad Kawi, que es de las entrevistas online, que Álvaro Marchante de Comunicaliza nos lo suele explicar cuando viene acá a la radio. Se la hizo en 24 provincias, población general mayor de 16 años. Es una encuesta grande, una muestra grande de 4.336 entrevistas. Tiene un índice de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 1,49%. Se la desarrolló entre el 2 y el 4 de agosto, es decir, es una encuesta fresquita. Y hablemos sobre la situación del país y lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cuál es la sensación que tiene la gente
respecto del optimismo del pesimismo. Vamos con la siguiente. Situación del país y de las familias. Tal vez lo que sentimos a nivel familiar es mejor que lo que sentimos a nivel de país. ¿Cómo valoramos la situación del país? El 63% de los ecuatorianos tiene una sensación de pesimismo sobre la situación del país, a diferencia del 54,5%, casi el 55% de ecuatorianos que tienen optimismo sobre su situación personal y la situación de sus familias, o sea, son optimistas sobre su propia situación personal, pero sobre la situación del país el sentimiento de pesimismo es alto, 63% versus apenas el 32,4% de la población encuestada que se expresa con una actitud de mayor optimismo. Y eso va de la mano con la sensación de los principales problemas que enfrenta el Ecuador. Vamos con la siguiente. Que tiene que ver con esta escala que estamos presentando, que lo publica Comunicaliza, la inseguridad. El 33% de los ecuatorianos considera a la inseguridad como el principal problema que tiene el Ecuador. Si nosotros vemos que hace 2 días asesinaron a un empresario por negarse a pagar vacunas, y de esos tenemos un montón de ejemplos, en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, en Santo Domingo, etcétera. Si vemos que ayer acribillan a un mecánico, pero es una cosa, una locura, 60 indicios balísticos, para que tengan una idea. Está claro que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos. Por lejos, con el 17,5% la falta de empleo. ¿Cómo no enlazar la falta de empleo y también la situación económica, que tiene 1,8%? Estos tres para mí son un tridente. La inseguridad, la falta de empleo y la crisis económica del Ecuador. Cuando hablo de la inseguridad y la asocio con la falta de empleo y la situación económica, no me refiero exclusivamente o específicamente a la delincuencia organizada, sino a la delincuencia común. Y por supuesto, también hay que atar a la génesis de tal vez niños, adolescentes que son cooptados por organizaciones del crimen organizado en zonas alejadas de la patria donde no hay presencia del Estado. Entonces todo esto va atado, ¿no? La inseguridad, la falta de empleo y la situación económica del país son las principales preocupaciones. Mucho más abajo la corrupción de la política. Que es importante, que forma parte de las preocupaciones, pero frente a la inseguridad y la falta de empleo, evidentemente tiene puestos muy secundarios en la psiquis del pueblo ecuatoriano. La pobreza, que está asociada a la situación económica, el pago de deudas que muchas veces no nos dejan dormir. Las deudas no nos dejan dormir. Sobre todo cuando no tienes trabajo. O cuando tienes trabajo y no te pagan. No te dejan dormir. El consumo de drogas, la subida del IVA, servicios de salud, desnutrición infantil, educación, servicios básicos, cortes de energía, impuestos y otros. Esos son los principales problemas identificados por las personas que han sido encuestadas. Hablemos de la percepción de seguridad. Y pregunta el encuestador, ¿dirías que ahora te sientes más o menos seguro que hace unos meses? El 36%, 35,8%, y el 36% de los encuestados cree que se siente igual, o sea que las cosas no han mejorado. El 18% cree que hay algo más de seguridad. El 16,3% algo menos. Solo el 7,6% mucho más seguridad, pero el 18,4% mucha menos seguridad. Estamos hablando entonces de que en la percepción de seguridad los negativos superan a los positivos. En la sensación de que sienten que la situación es igual, casi el 36%, de que la situación no ha mejorado, casi el 35%, y de que la situación ha mejorado, casi el 26%. Es parte de la percepción de seguridad que tenemos acá, en el Ecuador. Y la empresa Comunicaliza, con base en eso, también ha preguntado cuáles son las cualidades más buscadas, porque tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades más buscadas en los potenciales precandidatos presidenciales? Y porque la crisis de seguridad y la crisis económica son las principales preocupaciones, la gente dice, experiencia en gestión de crisis y seguridad, luego trayectoria de lucha contra la corrupción, visión innovadora para el desarrollo del país, capacidad para implementar políticas económicas, liderazgo en temas de justicia social,
y mucho más abajo, para que vean ustedes que en este país, por culpa de los políticos, porque no es culpa de la población ecuatoriana, la gente no cree en los acuerdos políticos porque los políticos lamentablemente nos han mal acostumbrado a que las cosas las hacen por debajo de la mesa. Miren ustedes que abajito, un cuadrito chiquito, habilidad para generar un consenso político, un porcentaje muy pequeñito de la gente que piensa que un buen perfil de candidato presidencial debe tener o debe ser la habilidad para generar un consenso político. Paremos ahí un ratito la gráfica. Lo que está pasando en el plano de la seguridad, y lo reproduzco de manera constante en este espacio. Yo creo que, perdón que lo diga, pero creo que este es uno de los pocos espacios mediáticos en donde permanentemente estamos reflejando y estamos comentando la crisis de seguridad. Lo comenta este periodista, lo socializamos con nuestros invitados y no dejamos de hablar de manera permanente de la crisis de seguridad. No compramos el argumento, no compro el argumento de que las cosas han mejorado. Siempre defenderé, siempre destacaré las cosas positivas que se hagan desde esta trinchera periodística. ¿Cómo no apoyar cualquier esfuerzo, como le he venido sosteniendo en varias ocasiones en este espacio? ¿Cómo no apoyar cualquier esfuerzo para combatir el crimen organizado? Para brindarnos seguridad a los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero nunca respaldaré la venta de humo, ni tampoco la amplificación de discursos que casi que quieren abonar a desviar la atención sobre lo que está pasando en el país real. Y en el país real nos siguen matando. En zonas en las cuales supuestamente hay presencia del Estado, nos siguen matando. Ahora bien, dentro de esa discusión de la presencia del Estado en zonas donde nos siguen matando, ayer el presidente de la República, conjuntamente con varias autoridades, entregó una importante cantidad de armamento a la Policía Nacional en una unidad de vigilancia comunitaria del Cantón Durán, provincia del Guayas, que es una de las zonas más violentas. Y en ese acto, la señora ministra del Interior ha hecho un pedido que desde la lógica tiene sentido. O sea, le dice a la justicia, ¿de qué vale que la Policía Nacional detenga, haga operativos para detener a los delincuentes si a la vuelta de la esquina los jueces, con cualquier argumento, los dejan libres? ¿Les dan medidas alternativas a la prisión preventiva? ¿O simplemente no siguen los procesos? Esto dijo la ministra el día de ayer. Vamos a escuchar ese extracto de la intervención de Mónica Palencia para seguir comentando. Nos toca exigir el fin de la impunidad, hacer un llamado a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, para que paren ya los argumentos pseudojurídicos de tinterillos que nos están llevando a la cárcel, a sacar de la cárcel y a poner libremente a muchos de los delincuentes que la policía está aprendiendo. Tenemos que tener colaboración de todos los sectores para poder conseguir la seguridad. La seguridad es un trabajo de todos y de cada uno, no simplemente de aprehensiones y de partes policiales. Es un trabajo de fajarse, realizando las investigaciones, ordenando las investigaciones coherentes. Es un trabajo de hacer justicia en toda la extensión de la palabra. A ver, como yo les decía, yo le escucho a la ministra y la ministra Palencia dice la lógica. Señores de la Administración de Justicia, ¿qué les pasa? Nosotros detenemos y ustedes los liberan. Nosotros detenemos a delincuentes en delito flagrante y ustedes les dan medidas alternativas a la prisión preventiva. Esa gente tiene que estar en la cárcel. Entonces, claro, conceptualmente uno dice, la ministra tiene razón. ¿Qué les pasa a los jueces? Ya, si tú tienes un delincuente que ha sido detenido en delito flagrante o hay las evidencias para la detención, el juez debería ratificar la prisión preventiva, ¿no? Digo, ¿no? Eso en condiciones normales, desde la lógica. Pero ¿cómo le compro ese argumento a la ministra Palencia? Ya. Entendiendo la lógica, yo insisto, parto de la lógica. La ministra en eso tiene razón. Pero yo ¿cómo le compro ese argumento
Cuando a la vuelta de la esquina tienes a la gente, a los detenidos, a los delincuentes en la cárcel y se fugan. Y ahí la responsabilidad no es de los jueces, en cambio es del gobierno. La responsabilidad es del SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores. SNAI, nombre larguísimo para una institución, y lo he dicho en varias ocasiones, no he estado a la altura de las circunstancias. Una institución que ayer les demostré en este espacio apenas ha ejecutado el 0,26% de su presupuesto. Yo les contaba ayer justamente eso, con base en la información que nosotros socializamos aquí en este espacio y que había sido presentada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través del Observatorio del Gasto Público. En el caso del SNAI, por ejemplo, tiene un presupuesto de 127 millones de dólares. Y de ese presupuesto, en los primeros 7 meses del año, apenas ha invertido el SNAI $329,000, o sea, el 0,26%. ¿Ya? El SNAI, ¿de quién depende? De la función ejecutiva. Y resulta que el SNAI es el que maneja las cárceles. Y el SNAI tiene que responder por las fugas. Aquí no pasa nada. El 25 de julio se les fugaron 3 de la cárcel del Rodeo en Manabí. 3 se les fugaron. Y el 5 de agosto, 10 días después, se les fugaron 5. 8 presos, 8 privados de la libertad se fugaron de la misma cárcel. Entonces, ¿cómo se entiende que por un lado la ministra presiona a la Administración de Justicia para que haga lo que corresponde, que no libera a los delincuentes, que pare la liberación de los delincuentes? Pero por otra parte resulta que el Estado central, el Ejecutivo, que es la cabeza del SNAI, no garantiza que esos delincuentes permanezcan en prisión. Yo creo que nadie le está parando bola al tema carcelario porque aquí somos un solo hervor. Ya nadie habla de qué pasó con la alimentación de los presos, nadie habla qué pasó con las medidas de seguridad, nadie se ha preguntado si ya todas las cárceles tienen escáneres, nadie se ha preguntado cuál es el rol de los militares ahora mismo y de la policía en las cárceles, nadie se ha preguntado qué pasó con la depuración del SNAI a través de los guías penitenciarios. Porque si tú tienes 8 presos que se fugaron de la misma cárcel con una diferencia de 10 días, algo está pasando en esa cárcel, ¿no? Y resulta que en la nota que publica ayer El Universo se daba cuenta de que se saltaron una pared aparentemente. Entonces hay una complicidad pues ahí. Ojo que dentro de la cárcel están los guías penitenciarios. Luego hay un perímetro donde están los policías y en el exterior están los militares. ¿Cómo se fugan? Ahora, revista Vistazo y gracias Contertulio, ayer publicaba, cerca de la medianoche, que han descubierto un posible túnel de fuga en la cárcel del Rodeo. Vamos a ver qué publicó Vistazo. Porque de esto debería hablarnos, ¿no?, la señora ministra y las autoridades del gobierno. Las Fuerzas Armadas anunciaron ayer el hallazgo de un posible túnel en la cárcel del Rodeo ubicada en Portoviejo, la prisión más grande de la provincia de Manabí. Este descubrimiento se produjo durante un operativo de registro en el pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario. Según el informe oficial, el túnel fue encontrado en una celda de alta seguridad y en el transcurso del registro también se confiscaron varios artículos ilegales, incluyendo licor artesanal y dispositivos electrónicos no autorizados. En respuesta al hallazgo, los reos que estaban en las celdas relacionadas con el túnel han sido trasladados a otras áreas del penal en coordinación con diversas instituciones estatales con el fin de evitar nuevas fugas y garantizar la seguridad del recinto. El 25 de julio pasado, 3 reos lograron evadirse del Rodeo. Y este lunes, otros 5 reclusos también escaparon, esta vez desde la celda 38 del pabellón de mínima seguridad. El SNAI informó este lunes acerca del incidente en el que 5 personas privadas de la libertad lograron eludir los filtros de seguridad. Lograron eludir, yo le pongo entre comillas, no sé cómo lo hacen. Lograron eludir los filtros de seguridad. ¿Qué filtros de seguridad? Cuando pasan estas fugas, es obvio que hay una complicidad. Si tienen un túnel ahí, ¿cómo no se dan cuenta? O sea, yo no tengo idea cómo harán los controles. Si no hay controles, ¿no? El comandante de la policía había confirmado que la institución tuvo conocimiento del incidente a las 0:38. Estamos en procedimiento respectivo. Para la información la dará a conocer el director del Rodeo. El SNAI ha presentado la denuncia a la Fiscalía, gran cosa.
Gran cosa. Presentan la denuncia ante la fiscalía. Gran cosa. Qué barbaridad. O sea, no quieren quieren que la justicia actúe. Empiecen primero garantizando la situación de las cárceles. Tapen primero los túneles, ¿no? Primerito. Hace unas semanas, un par de meses será, 2 o 3 meses, había una revelación de que en la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay, también habían encontrado unos túneles. ¿Será que ya los taparon? Oigan, es que es impresionante. De nada sirven esos discursos. Que esos discursos, claro, pues sirven para posicionar un mensaje, una narrativa. Entonces posicionas la narrativa de que nosotros, gobierno, estamos haciendo lo que corresponde. Estamos con los operativos, sacamos a los militares, el estado de excepción, bla, 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 bla. Estamos haciendo algo. Quieres posicionar la narrativa, los malos son los jueces. Que por supuesto la función judicial está en un momento muy complicado, así es, con jueces claramente corruptos, relacionados con el crimen organizado. Para eso hay algunos casos que están siendo materia de investigación. La justicia tiene que poner las barbas en remojo en este país. Pero ya instalaron una narrativa. Pero detrás de esa narrativa, metes presos para que se fuguen. Nadie habla de la fuga de Fito. Fito se fugó, si la memoria no me es infiel, o al menos, no va a decir se fugó. Se conoció que Fito se había fugado un domingo, 7 de enero de este año. Porque al día siguiente declararon el estado de excepción. Y después vino el martes 9 y declararon al Ecuador bajo conflicto armado interno por lo que pasó en TC Televisión. Pero acuérdense ustedes que la fuga de Fito provocó el estado de excepción. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 7 meses. Hoy es 7 justo, vean. Se cumplen 7 meses justo hoy desde que el país conoció de la fuga de Adolfo Villamar y Fito. ¿Y qué ha cambiado en el sistema carcelario para garantizar que no se fuguen? ¿Se acuerdan cómo se fugó Colón Pico? ¿Ah? Que había sido captado hasta cámaras de seguridad. Pero los tienen entretenidos, ¿no? Tratando de instalar narrativas en ese sentido. Acá, gracias Tere, muy gentil. Miren ustedes, el 24 de enero, Tere Menéndez publicaba en su cuenta de ex, como lo que hizo el Chapo Guzmán, las Fuerzas Armadas hallaron varios túneles que conectaban los 9 pabellones en la cárcel de Turi en Cuenca. Esto fue publicado el 24 de enero. Luego, en abril, el 1 de abril, la Tere publicaba adiós túneles. El presidente Daniel Noboa constató el cierre de uno de los ductos que en enero detectaron las Fuerzas Armadas en la cárcel de Turi en Cuenca. De paso, el presidente en ese momento aprovechó para hablar de la consulta popular. Bueno, presidente Noboa, dése una vuelta también por el rodeo. Veo que ya han tapado los túneles en Turi. Dese una vuelta por el rodeo. A propósito de esta referencia. En fin, esas son las narrativas que se posicionan. Primero asuman la responsabilidad propia. Y en este caso el Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad propia sobre el manejo del sistema carcelario, porque el SNAI pertenece al Ejecutivo. Y luego de eso, exijan que la justicia, sin temor ni favor, tome decisiones que garanticen que los delincuentes se queden en la cárcel. A los delincuentes también hay que respetarles el derecho a un debido proceso, por si acaso, aunque a algunos no les gusta, ¿no? Tienen el derecho a un abogado, además. En cualquier nación democrática tienen derecho a un abogado y las autoridades a probar la culpabilidad de los delincuentes. Pero garanticen la situación del sistema carcelario. Voy a cerrar el comentario. Ya lo tengo a Pedro José Freile. Me queda un grafiquito ahí de Comunicaliza que lo vamos a analizar antes de la entrevista con Pedro José Freile, porque ya aparece ahí medido. Vamos a ver qué nos dice, pues, el precandidato del Movimiento Suma a la presidencia de la República. 7:09 de la mañana, no se me desconecten porque seguimos aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.